Perfecto. Creo que es importante dar gracias a Dios constantemente, recordar o dar gracias a Dios por el valor que tiene un lugar o un grupo de personas como este, pues no por el lugar, sino por la iglesia por la cual Cristo dio su vida, su sangre, y de la cual podemos formar parte, pues un cuerpo local. En algunas ocasiones hay personas que tienen hambre de la verdad y no hay donde poder ir a escucharla, pues. Y como también comparte Joshua, qué alegría es poder tener hijos, una familia donde acudir para en una familia, pues en un ambiente, en un grupo de amigos, de creyentes, de personas que son ejemplo para nosotros, que nos alientan, que son modelo para nosotros. Entonces, de todas las edades, de diferentes formas, diferentes tipos de personas, pero es un valor muy grande tener una familia donde congregarse los domingos. Entonces, siempre hay que recordar eso. Estamos en el Lucas capítulo 12, en el libro de Lucas. Hemos avanzado, pero realmente vamos lento y apenas creo que vamos ya a la mitad del libro, pero no tenemos prisa por terminar. Creo que vamos a cumplir un año de estar estudiando Lucas pronto. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 12, Lucas 12, del 1 al 12. De ahí partimos para la enseñanza del día de hoy. Dice el texto bíblico: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temer. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confiesa delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados, las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Seguramente en alguna ocasión a ustedes les ha tocado asistir a un espectáculo llamado teatro, ¿verdad? La experiencia extraordinaria de poder acudir a una puesta en escena, a una obra, una presentación del arte dramático y todo lo que está alrededor de esa puesta en escena, ¿verdad? Tanto el escenario, el vestuario, luces, etcétera, ¿no? La misma trama o la literatura atrás de la obra. Hay grandes teatros, grandes escenarios para el arte dramático. Una vez, realmente, hace algunos años, también recordamos que Salsi, la esposa de Marcos, que ustedes conocen, que es maestra de piano y les gusta mucho el arte. El hijo de Marcos también, Elías, está estudiando teatro. Y una vez nos invitaron al Teatro Degollado. Aparte del vértigo que sentí en ese momento, no sé si a algunos de ustedes les pasa el vértigo, pero nos invitó ahí al teatro porque ella iba a actuar, ella cantó y actuó en esa obra. Pero al principio, las barditas del tercer, cuarto piso, pues allá en el balcón, tan chiquitas,
no son las barditas, sino, ¿cómo se llama? El barandal, exactamente, es muy bajito, entonces realmente me sentí muy mal cuando me acerqué al barandal porque se veía hacia abajo y no tenía que ir caminando pegado hacia atrás para poder encontrar nuestros lugares, pero la experiencia de estar ahí, tanto en el teatro, la hermosura del teatro, el diseño y luego la obra, los músicos en vivo, los vestuarios, los actores, el canto, etcétera, es una experiencia importante, extraordinaria, pues, ¿verdad? Donde también el mundo celebra grandes actores, grandes actuaciones, con premios, etcétera, ¿no? Y los antecedentes del teatro, a lo mejor ustedes los han estudiado, pero allá en Grecia, por el siglo VI, el antecedente antes de Cristo era que los atenienses celebraban a un dios, al dios Dionisio, y entonces celebraban ritos y con una trama, y es donde aparecen estas famosas máscaras, ¿verdad? La comedia o la tragedia. Entonces estas primitivas ceremonias o rituales allá en la antigua Grecia, luego pasaron también a los romanos y fueron desarrollándose, fueron lo que constituyó lo que ahora conocemos como el teatro, las presentaciones teatrales o arte dramático, y fue uno de los logros culturales más importantes de Grecia. Hoy en día, bueno, las máscaras, los teatros se dan al aire libre, ¿verdad? En estos, como también en la Biblia menciona como el Areópago, pues es un escenario al aire libre con cierta acústica también diseñada, y las máscaras justamente representaban diferentes emociones, ¿verdad? Y eran puestas como exageradas, tanto la tristeza o la tragedia, como la comedia o la risa. En las máscaras eran exageradas para que el público pudiera identificar bien de qué se trataban las emociones. Representaban con esa exageración en el diseño de la máscara los rasgos de los personajes. Y de hecho justamente la palabra persona o personaje es de origen griego, que significaba eso, estás en carácter, estás en personaje. Hoy los actores mencionan eso, ¿no? Déjame ponerme en personaje, ¿no? Ya el que les toca actuar están vestidos como si el día de hoy se pusieran esa máscara. Hoy en día la industria, pues, atrás de la literatura, los dramaturgos, los que escriben las tramas, los autores, la música, el vestuario, la escenografía, los recintos, ¿verdad? Todos los ensayos, es una gran industria importante en todo el mundo. Cuando la Biblia habla acerca de hipocresía, me refiere mucho a eso, pues, a las máscaras, representar algo que no soy yo, ¿verdad? Es ponerse una máscara de algo que no soy yo, pero que lo estoy representando. El Señor Jesucristo parece una guerra o una mención insistente de exponer la hipocresía y la falsedad de estas personas, los fariseos, que en el contexto religioso parece que está muy claro de diferentes formas, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Que en público son una cosa, pero en privado son otra cosa. Las intenciones del corazón son diferentes a lo que pretenden hacer. Y el Señor Jesucristo y las menciones que tenemos tan insistentes, le comentaba a Oscar la semana pasada, que no estaba tan seguro por qué el Señor Jesucristo es tan insistente con los fariseos, ¿no? Es como para decirles, bueno, ya déjalos en paz, pues ya entendimos que son así, 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 pero parece que es muy insistente el Señor Jesucristo en señalar la falsedad o la hipocresía de estas personas. Dice el texto del versículo 1, bueno, lo primero que quiero hacer mención, que ya también había dicho, que de esta segunda parte del libro de Lucas, cuando menciona que tiene su rostro encaminado, opuesto hacia Jerusalén, el escenario va cambiando. Ahora el Señor Jesús, las actividades que va desarrollando están más alrededor de Jerusalén, Jericó, Betania, ya en el sur, en el mapa que hemos visto, y ahora ya no son pocas personas, sino vemos estas referencias que son multitudes. La semana pasada Oscar nos habló de eso, y en medio de esa multitud, del escenario, o los que escuchaban, dice que se apiñaban las multitudes, y
y les decía, esta generación es mala y tal. Y ahora dice, juntándose por millares la multitud, y eso es muy repetitivo ahora en esta segunda parte de Lucas. Ya la fama de Jesucristo ha crecido por todo lo que ha sucedido, y ahora muchísima gente está buscando recibir algo de él, y dice, se apiñan, se atropellan, y en particular a quien está dirigido esta enseñanza que acabamos de leer, dice que es a sus discípulos, ¿sí? Los seguidores cercanos, los que están aprendiendo acerca de Jesucristo, y les dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En el texto paralelo de Mateo y de Marcos, me parece, Marcos menciona a Herodes también, no solamente a los fariseos, sino también menciona la hipocresía de Herodes en ese mismo texto, el texto paralelo. Ese quizá tiene también un significado interesante que quizá podamos ver más adelante, pero es como que el poder religioso, ¿verdad?, en manos de los fariseos, el querer controlar la relación con Dios, o la enseñanza o el acercamiento con Dios, siendo ellos los que enseñan, los que son intermediarios o los que tratan de ser intermediarios, y la falsedad de ese sistema religioso. Y luego Herodes, mencionan a Herodes también. Lucas no menciona a Herodes, pero en el texto paralelo sí, Marcos menciona a Herodes, y es como la falsedad del sistema político, también el poder. Entonces veo que estos dos son como grandes escenarios para la hipocresía, ¿sí? No que se prestan, pero son dos escenarios donde las personas pueden usar la doble cara, o la hipocresía, o la falsedad de la careta exterior, que es diferente a la intención interior, ¿verdad? Tener una máscara de piedad, bondad, justicia, beneficio, pero en el corazón hay otra cosa de intención atrás de eso. Y esa es la falsedad que menciona el Señor Jesucristo, en este caso, de los fariseos. Y menciona justamente la levadura. La levadura estaba prohibida y era algo familiar, creo, en los discípulos, en los judíos. Ellos sabían que por la ley en el Antiguo Testamento la levadura en los panes estaba prohibida, no podían usar levadura, porque la levadura tiene un significado, o representa, es un símbolo del pecado y de la maldad. Entonces, cuando salen de la Pascua, o cuando salen de Egipto y el Señor ordena la Pascua, dice, sea el pan sin levadura, prohibido usar levadura. En Levítico también menciona eso, que todo pan sea sin levadura. El mismo Pablo menciona que un poco de levadura leuda o echa a perder toda la masa. No la echa a perder, pero daña, o no, tampoco daña. Leuda, sí, tiene una influencia sobre toda la masa, aunque sea poquita levadura. La levadura, leyendo un poquito, es un hongo, ¿verdad? Es un microorganismo, es un hongo unicelular. Y Linda sabe más que eso, por eso hice algunas preguntas en la mañana. Pero el hongo tiene como alimento los carbohidratos, justamente los azúcares, almidón. Entonces come el hongo, se alimenta de los carbohidratos, el azúcar, y entonces genera o provoca enzimas, produce enzimas que generan la fermentación. Y este proceso también hemos visto que se usó, por ejemplo, en el vino, para que el vino sea fermentado y cambia la naturaleza del producto donde está el hongo presente. Se usa en la cerveza, en el vino, en el queso y en el pan. En el pan pues lo usamos para que crezca, ¿verdad? Para que leve. Le preguntaba también a Mirna de la masa madre. Dice que la masa madre no se le agrega levadura, pero naturalmente o del ambiente tiene esos organismos, esos hongos, y entonces la masa madre puede... ¿vale? Sí, se fermenta, pero digamos que esa masa madre puede influenciar a una masa, ¿cómo se le llama? Una masa libre de hongos, libre de levadura. ¿Sí? Si las mezclas, entonces la masa madre hace el efecto de fermentación en el resto de la masa, ¿no? Bueno, eso es lo que hace en la panadería, en los panes, hace que la masa suba.
Y el Señor Jesús hace la representación o hace el símil, pues, de que la levadura de los fariseos es la hipocresía porque representa el pecado. Particularmente se refiere a esta falsedad, que es diferente la expresión exterior del contenido interior. Hay personas que seguramente les ha tocado escuchar que la iglesia está llena de hipócritas, ¿verdad? ¿A sus órdenes? Amén. No es lo mismo que podamos tener o que tengamos a lo mejor un mal día de repente, o estemos enfermos, o de alguna manera tener un mal momento, un mal día, y tengamos que sonreír, pues, o que tengamos que hacer algo y sonreír o mostrar alguna otra actitud o palabras, pero no se refiere a esos momentos. El Señor Jesucristo no es por eso que es tan insistente y tan persistente vez tras vez mencionando esta actitud de los fariseos. Vean ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 20, ahí vamos a encontrar más información a qué se refiere o por qué es tan insistente el Señor Jesucristo a mencionar esto. En Lucas 20, alguien lea el versículo 20, por favor. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Esto es otra de esas referencias que el Señor Jesús sabe lo que piensan, sabe las intenciones de su corazón, y cada vez que se acercan a Él con alguna pregunta, alguna tirabuzón, alguna pregunta capciosa que lo quieren hacer tropezar o sorprenderlo con alguna respuesta inadecuada para culparlo, lo hace varias veces, y esto es una ocasión más, pues ahora hasta envían espías, dice, que se simulasen justos. ¿Ven la diferencia entre un mal momento, un mal día, y tengas que poner quizá alguna cara de alegría? Digo, es otra cosa el tener una intención de dañar, de molestar, equivocada, pues, y con toda intención de dañar, simularse como justo o ir a espiar. Y en este caso esa era la intención de estos fariseos que iban con Jesús, que se simulaban justos para sorprenderle en alguna palabra, para acusarlo y llevarlo ante las autoridades. Jesús es persistente para mostrar o para exponer la falsedad de los fariseos, o de muchos de ellos, porque algunos eventualmente se convirtieron, para exponerlos al arrepentimiento, ¿sí? Para exponerlos al arrepentimiento, exponer su pecado para que se puedan arrepentir, para confesar y arrepentimiento. Héctor leyó un texto que justamente, no tenía yo en mente el texto en sí de Lamentaciones, pero sí, no el versículo, pero sí el concepto, el texto, que es que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Cada vez que te levantes y veas el sol, tengas un nuevo día, que te levantes, la misericordia de Dios está presente al 100%, no se ha agotado, no se ha descargado, es fresca y está disponible para todo aquel que pide misericordia. Dios es movido a misericordia y nos las da cuando tenemos un corazón quebrantado, un corazón arrepentido, y que vemos nuestro pecado, vemos nuestra falta. Ese no era el caso de muchos fariseos. Cuando vez tras vez el Señor Jesucristo busca llamarles la atención, descubrir, exponer su corazón, exponer su pensamiento, ¿sí? Ellos pareciera que insisten en ser orgullosos, en ser soberbios, en no declarar su necesidad de Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo también los rechaza. Eran espías y simulaban ser justos. La actitud de los fariseos es igual a las de su padre, su padre el diablo, exactamente, que es engañador desde el principio, es padre de mentira.
Hay grandes foros para nuestras grandes actuaciones, ¿sí? Por ejemplo, el púlpito es un gran foro para ponernos una máscara. ¿Eh? Estamos en escena de la puerta. Estamos en escena. La puerta de la escena. Sí, podemos poner aquí al aire. ¿Verdad? Estamos. ¿Eh? Aplausos al aire. Estamos en el arte dramático. La política es un gran escenario. La corte durante un juicio, ¿verdad? De pronto salen noticias de personajes, actores o actrices que pasan por algún juicio de divorcio o cualquier cosa que sucede y están llorando y están contando lo que sucedió. Entonces uno dice, qué gran actor es, estará actuando realmente, así es la persona, ¿no? Pero si es actor, pues no les cuesta tanto trabajo quizás sacar las lágrimas y poner. Recientemente hay un caso de un hombre, lo encontraron culpable, era Murdoch, un abogado famoso en Estados Unidos. Murdoch mató a su esposa y a un hijo suyo, y él decía, no, es que yo no estaba ahí, no sabes qué pasó, y de pronto están investigando y resulta que otro hijo grabó lo que estaban pasando por ahí, un perro, no sé qué, y se oye la voz de él. Y él como abogado sabe manipular la información, qué presentar, qué no presentar. Y cuando lo vemos ahí llorando en la cámara y declarándolo culpable, es un gran foro, pues un gran escenario para la máscara, el púlpito, una entrevista de trabajo, ¿verdad? Queriendo o no, es un foro para cierta máscara y eventualmente descubrimos que no es así. El noviazgo, ¿sí? Es un gran foro para una buena máscara, una buena actuación. Y después que estamos casados o que están casados, Dejan de actuar. resulta que descubrimos otras cosas. Cuando el Señor Jesucristo habla de la hipocresía, justamente eso es que una persona hipócrita no habla ni hace lo que verdaderamente es o como verdaderamente es, ¿verdad? ¿Sí me explico? Sí. Y Jesús les dice a los discípulos, guárdense, tengan cuidado de ustedes, porque esa hipocresía es como la levadura, ¿sí? Que eventualmente tiene un alcance, echa a perder, daña, es un símbolo negativo, la levadura en este caso, de las personas dominadas por el engaño. Se extiende por toda la masa y cambia la naturaleza del elemento, en este caso del pan. El pecado hace lo mismo, se extiende, daña, cambia la naturaleza del hombre o dañó la naturaleza del hombre, se extiende. Y hay otras tres similitudes que me pareció interesante. La levadura como pecado son fuerzas muy poderosas. Ambas tienen una gran tendencia a incrementar gradualmente su esfera de influencia. Lo voy a repetir. Ambas tienen una gran tendencia a incrementar gradualmente su esfera de influencia. Las dos actúan de una forma invisible al ojo humano. De hecho, tengo aquí una definición de hipocresía que tenía aquí para leerles. Miren, déjenme leerles. Me pareció muy interesante cómo lo expresa. Se los puedo pasar también si quieren, pero pongan atención en esto. ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía es la falsedad que demuestra una persona en sus acciones o en sus palabras, fingiendo o pretendiendo cualidades o sentimientos que en realidad no tiene. La palabra como tal proviene del griego también, hipocresía.
La hipocresía proviene del deseo o necesidad de esconder nuestros sentimientos o motivaciones reales a los demás, proyectando una imagen falsa o irreal de nosotros mismos. En la hipocresía existe una inconsistencia entre lo que se piensa y se hace o se dice. Esto con la finalidad de no revelar nuestra verdadera personalidad, es el interior o lo que somos. En ese sentido, la hipocresía es engañar a los demás. Es una de las tantas formas que adquiere la mentira. Ser hipócrita es considerado un antivalor, una inmoralidad, pues aunque aparentemos bondad o ser ejemplares y aunque nos esforcemos por parecer mejores personas de las que somos, finalmente todo aquello no son más que apariencias basadas en la mentira. Me pareció interesante que también en esta definición Pablo lo menciona en Gálatas, que un poco de levadura leuda toda la masa. Y Jesús les dice a sus discípulos: tengan cuidado, guárdense de los fariseos y de su hipocresía. El siguiente grupo de versículos, que es del 4 al 7, me parece que están relacionados, porque de hecho las tres historias hasta el 12 están relacionados. Ahora Jesús a sus discípulos les dice amigos, ya como que, no sé si está hablándoles ya como que al círculo más íntimo de Jesús o de entre ellos, les llama amigos, dice más, os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar al infierno. Sí, os digo, a este temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ni uno de ellos será olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Él está también anticipando, a partir de este versículo hasta el versículo 12, Jesús está anticipándoles lo que les va a suceder a los discípulos en el libro de los Hechos. Y les menciona que no tienen que temer al que tiene poder para quitarles la vida. Eventualmente, la mayoría de los 12 discípulos se les quitó la vida, ¿sí? Murieron como mártires por causa del Evangelio, excepto Juan. Al que se debe temer es al que ha dañado la naturaleza del hombre con esa hipocresía y engaño, con el pecado que se impregna e influencia todo lo que hay alrededor o extiende su nivel de influencia, ¿sí? Y eventualmente ese pecado justamente lo que nos separa de Dios eternamente. A ese hay que temer. Por eso la insistencia de Jesucristo respecto a la falsedad de los fariseos y su poder de influencia sobre los que escuchan sus doctrinas. Teme al que puede echar al infierno después de quitar la vida, porque estos fariseos, cuya naturaleza no ha sido transformada, no han sido librados de la levadura y no quieren ser librados de la levadura que es el pecado y que ha dañado su naturaleza. Por eso tienen que usar máscaras. Sí, porque la máscara tapa o cubre temporalmente, parcialmente, su naturaleza dañada por el pecado. Una máscara no te va a librar de la eternidad en el pecado, en el infierno, por causa del pecado. Lo que hace la obra de Jesucristo es librarnos de esa levadura. Limpiarnos, transformarnos, regenerarnos, cambia nuestra naturaleza. Sí, cambia nuestra naturaleza y somos libres de levadura. En el versículo 10, ¿alguien lo quiere leer, por favor? A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, él será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Ajá. Creo que también esta declaración está ligada con lo que el Señor Jesucristo viene mencionando. ¿Cuál es el pecado que no se puede perdonar? ¿Cuál es el pecado imperdonable? Aquí le llama la blasfemia contra el Espíritu Santo.
la sangre de Jesucristo no puede cubrir ese pecado. El pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo está más allá de la misericordia o del límite que la sangre de Jesucristo puede cubrir. ¿Por qué no puede ser perdonada la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Tiene alguna respuesta? ¿Ya todos pensaron algo? ¿Esto? La salvación es perfecta, Ajá. como por obras. Y la fe es un don de Dios, tampoco es cosa de nosotros, dice el texto. ¿Y cuál es la vía, o sea, canal por el que nos llega la fe? Por el Espíritu Santo. Ajá. Entonces, tal vez tenga que ver por ahí, quien blasfema contra el Espíritu Santo no le recibe, por lo tanto no puede recibir la fe que viene de la salvación. Es una idea. Sí. La salvación es por fe. La fe es un don de Dios, es dado por el Espíritu Santo. Quien blasfema contra el Espíritu Santo no, se corta el canal, no está el puente. Sí. No podemos llegar al otro lado, creo yo, porque la salvación no es algo que yo busque, Y que podamos alcanzar es un don de Dios. Es algo dado por Dios, Es exactamente. algo dado por Dios. Y si yo tiro el puente, que es el Espíritu Santo, es imposible que yo llegue al otro lado. No hay nada más que hacer por una persona que rechaza. Por más que brinque, no voy a llegar al otro lado. Sí. Entonces pensemos en este tipo de fariseos que deliberadamente y soberbiamente pretendían ser justos para dañar a Jesucristo, para sorprenderlo y llevarlo a las autoridades, rechazando su mensaje, rechazando su persona, rechazando el mensaje del reino de Dios para atraerlos hacia ese reino. Y los fariseos mostraban, o muchos de los fariseos mostraban esta resistencia y rechazo hacia el mensaje de Jesucristo como Mesías y como el Salvador. Ellos deseaban ser justificados por la doctrina de Moisés, ¿verdad? Por la ley. Eran justos en sí mismos. Y en esa autojustificación rechazan la regeneración únicamente posible que puede hacer el Espíritu Santo. O la regeneración que únicamente puede ser posible por el Espíritu Santo. Y una vez que una persona se cree justo en sí mismo y rechaza la posibilidad de regeneración por el Espíritu Santo, no hay nada más que hacer por una persona. No hay más perdón que se pueda dar. El perdón está ofrecido en Jesucristo para todo aquel que cree. Y una persona que no cree en este Espíritu Santo, en esa regeneración, no hay forma de que sea transformado y que sea regenerado, que sea transformado a una nueva creación, una transformación interna. Y Jesús les está anticipando, dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará a la misma hora lo que habéis de decir. Es una anticipación de que lo que justamente iba a suceder en Hechos 4. Vamos a ver qué dice Hechos 4. Hechos 4, voy a leer, por ejemplo, desde el 1, primero hasta el 7. Hechos 4, del 1 al 7, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Los saduceos recordarán que eran los religiosos encargados del trabajo en el templo, ¿sí? Como los levitas, los que servían ahí en el templo. Y ellos estaban resentidos, 4.2, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos, ¿verdad? Ya Jesús había muerto, lo habían eliminado, ¿verdad? Según lo que tenían intención de hacerlo, matarlo, eliminarlo, pero resulta que ahora el mensaje, la resurrección de Jesucristo siguen presentes. Dice 3, les echaron mano
les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones eran como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, ¿verdad? Eran las autoridades religiosas y, ¿cómo se llama? De gobierno, pues están los gobernantes. Dice el 6, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Hasta ahí. A mí me pone nervioso pensar en esta situación para Pedro y Juan, después de que los habían amenazado, de que estaban predicando ellos y Pedro predicando, y ahora los traen justamente delante de los gobernantes, los ancianos, los escribas, los sacerdotes. ¿Se acuerdan que ya hemos mencionado aquí en el libro de Lucas a Caifás? Pues ese Caifás también estaba acá presente en el libro de los Hechos. Qué buen momento para Pedro de usar una máscara. Hablando de actuaciones, hablando de hipocresía. Pero ¿qué pasó? Pedro no podía hablar y no podía actuar algo que no era, ¿sí? Contrario a los fariseos. Los fariseos tenían un corazón perverso, engañador, mentiroso, falso, justo en sí mismos y pretendían ser justos. Y ahora Pedro tiene un corazón transformado, ¿sí? El Espíritu Santo está en él, no puede dejar de decir lo que ha visto y lo que ha oído. Y en ese contexto, a partir del versículo 8, es el tercer discurso de Pedro en el libro de Hechos. Pedro habla unas palabras que justamente concuerdan con lo que dice el 12:12 de Lucas. Dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis de decir. Piensen en Pedro delante de los enojados, resentidos, gobernantes, escribas, sacerdotes, religiosos. ¿Qué va a decir Pedro? Pues la transformación en el corazón de Pedro por el Espíritu Santo le hace decir estas palabras que son como sublimes de las Escrituras, ¿sí? Exaltando a Jesucristo. Y dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, ¿verdad? Les está hablando con todo respeto y les dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, yo no me atrevería a decirle eso a los fariseos, no sé, pero se lo está diciendo en persona y el Espíritu Santo le está impulsando a decir lo que Pedro es, lo que hay en su corazón, pues el Espíritu Santo le está impulsando a hacer esto. Qué valentía de Pedro, qué determinación para hablar o para expresar estas palabras. Dice, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estas palabras del 12 son como es palabra de Dios inspirada, pues, para enmarcar y para exaltar el nombre y la obra de Jesucristo. En ningún otro hay salvación. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y sin el vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esa es la obra que hace Jesucristo y su
muerte y resurrección en todo aquel que cree, ¿verdad? Borra toda posibilidad de hipocresía. Si no hay necesidad de máscaras, no hay necesidad de aparentar ser un buen cristiano, de ser un buen creyente, de tener una bonita familia, de venirnos peleando en el carro porque vamos a adorar a Dios tarde. Yo entiendo que en muchas ocasiones el que personas juzguen a los cristianos como hipócritas es a veces más un pretexto para no acercarse a Dios o para no dar cuentas a Dios. Pero si nos damos cuenta que hemos sido transformados y que podemos ser como Pedro, que el Espíritu Santo obre, nos dé las palabras y que lo que hablemos y lo que seamos, más bien lo que digamos y lo que hagamos, concuerde con lo que somos, una nueva creación, ¿verdad? Hablas y haces lo que eres. No hay máscara, no hay actuación, no hay hipocresía, sino es el Espíritu Santo en ti y es el Espíritu Santo en mí. Pedro expresa en medio de la gran presión del concilio palabras sublimes acerca de Jesucristo. Hay otra historia del versículo 13 al 21. Si quieren vamos a leerla. Sí. En el versículo 5, el Señor les dice, ¿El 12:5? ajá, que dice, pero se enseña a quién debe temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar el infierno. Y yo digo, a ese temer. Podríamos usar, digo, desde la gente que me lleva a mi Satanás. Está hablando de Dios, la pelea de Dios. ¿Que Dios es el que echa del infierno? No sé cómo leer esto. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar el infierno. Que Dios quita la vida y también Poder de echa al infierno. Tiene poder. Tiene poder. Eso no es Satanás, pues, no debemos tenerle miedo a Satanás. Eso es lo que dice Apocalipsis, ¿no? Al final que dice que fueron echados del infierno y ¿no qué? Satanás, la muerte, en el Hades. O sea, Dios los echó ahí, pues. No estoy seguro, pero si quieres investigo más esta sección, si se refiere más como que al pecado no perdonado y a Satanás, que por su influencia y el daño que hizo en la naturaleza del hombre, es lo que nos separa de Dios eternamente. Por el temor, pues, a Satanás, como que No temerle a Satanás, sí, ¿no? Yo pensaba en la seguridad que tenemos en Cristo, no hay temor después de la muerte. Eso sí es seguro, pues, no hay temor después de la muerte, y justamente este no temor a la muerte lo vemos justamente en la vida de Pedro, Juan y los discípulos, ¿no? Cuando fueron azotados después de esto, de que fueron encarcelados en el libro de Hechos, estaban contentos de haber sido azotados y estaban dispuestos a morir. No tenían temor a ese momento de la muerte porque su vida estaba segura en Cristo. Yo creo que también esa es la seguridad que podemos tener los creyentes en Dios, y de que la muerte, no tememos a la muerte porque sabemos que cuando ese momento llegue, es un momento más bien de liberación. Estamos en la presencia de Dios por la sangre de Jesucristo, por la obra de Jesucristo. Yo creo que sí se refiere a Dios. Bueno, digo, el principio de la sabiduría respecto al temor a Dios, si quieren, estudio más esta semana y ver si lo podemos comentar también. En el versículo 13 al 21, y yo creo que no vamos a terminar hoy esta sección, pero la continuamos la siguiente semana. Dice, le dijo uno de la multitud, no sabemos si parece que no es uno de sus discípulos, pero dice, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia,
porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y le dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para Dios. Así como versículos anteriores les dice a los discípulos que se guarden de la hipocresía, ahora la parábola tiene que venir con guardarse de la avaricia, guardados de la avaricia. La vida, dice, no consiste o no se evalúa la vida de una persona, o es incorrecto evaluar el valor o tener el valor de una persona respecto a la abundancia de sus bienes. Es incorrecto. No sabemos si poseemos los bienes o los bienes nos poseen a nosotros. A veces amamos a los bienes y usamos a las personas para obtener más bienes, cuando deberíamos amar a las personas y usar los bienes. Si Dios nos permite tener bienes, podemos usarlos para la gloria de Dios. Cuando dice el versículo 21, así es el que hace tesoro para sí, yo tengo un par de preguntas que quizá podamos contestar la próxima semana. Es, ¿cómo puedo ser rico para con Dios? ¿Qué tengo yo que darle o qué podemos darle a Dios? ¿Cómo podría un hombre en esta parábola, como el hombre de esta parábola, ser rico para Dios y no para sí mismo? Espero que lo podamos contestar. Ahí encaja donde dice que hagamos tesoros en el cielo, Sí. donde ahí no corrompe nada, ni hay polilla que destruya ni nada. Sí. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues compartiendo, es lo que siempre dice Dios, compartamos los bienes con otros que necesitan realmente. Sí, yo creo que está relacionado con eso, hacer tesoros en el cielo. Bueno, aquí vamos a detenernos, vamos a hacer una oración y